Buenas tardes para todos. Bienvenidos al webinar Técnicas Efectivas de Inteligencia Emocional. En la tarde de hoy hemos invitado a 3 expertos en este tema, con quienes estaremos conversando durante una hora con el objetivo de ampliar y compartir aprendizajes y herramientas sobre técnicas de inteligencia emocional. A continuación, voy a presentarles en forma breve a nuestros 3 invitados. Aida Medina. Aida tiene un doctorado en Dirección de Empresas y Estrategia. Realizó una maestría en Psicología y es psicóloga de profesión. Hace más de 10 años es Master Coach Ontológico y Sistémico de WBBC. Es Coach de Negocios Conscientes de la Escuela CBC dirigida por Fred Kaufman. Posee la credencial PCC y también tiene aval como Mentor Coach de ICF. Aida es docente a tiempo completo del Departamento de Gestión Organizacional de ICESI, docente de posgrados y tiene amplia experiencia en consultoría empresarial en temas de comportamiento humano. Diego Delgadillo es psicólogo organizacional y especialista en desarrollo humano y organizacional. Además, es magíster en administración de empresas. Tiene una certificación como gerente del conocimiento. Diego es coach profesional y coach sistémico de equipos y docente y consultor en las áreas de comportamiento organizacional, servicio al cliente y gestión del conocimiento. Adriana Palacio es psicóloga clínica. Tiene una especialización en gestión humana en las organizaciones y una maestría en educación. Es coach organizacional de Leading Group y coach de negocios conscientes de la escuela CBC dirigida por Fred Kaufman. Adriana es docente de la Universidad ICESI en pregrado, posgrado y en educación continua. Y quien les habla es Paola de los Ríos. Soy jefe de educación continua en la Universidad ICESI y el día de hoy los acompañaré como moderadora en este encuentro. Los invito a que dejemos sus dudas en el chat que tenemos habilitado en Zoom. Al finalizar el webinar vamos a tener un espacio para resolverlas. Bueno, también al finalizar el encuentro, como les decía, tendremos un espacio abierto para que lancen sus preguntas, sus comentarios y sus aportes. Vamos a dar inicio con la primera pregunta a nuestros expertos. Diego, quisiera que nos expliques qué se entiende por inteligencia. Ok, muy buenas tardes. Gracias, Paola. Me encanta estar aquí acompañándoles. Cuando hablamos de este tema de inteligencia, bueno, nos enfrentamos a un tema bastante apasionante, sobre todo porque cada uno de nosotros tiene una experiencia directa sobre el experimentar los sentimientos, las emociones, incluso hasta podríamos decir las pasiones. Con ese insumo personal, cada uno de nosotros puede llegar a sentir que tiene dominio de sus emociones o que por lo menos las conoce. La verdad es que cuando ya vamos a la práctica o nos enfrentamos a situaciones un poco más complejas, empezamos a encontrar que hay una disparidad, entre comillas, entre esa razón y la emoción. Tradicionalmente se ha entendido, digámoslo así, las emociones ubicadas, incluso estoy hablando de muchos siglos atrás, incluso ubicadas en ciertas partes del cuerpo. Las últimas investigaciones del cerebro muestran que hay unas estructuras, especialmente en el cerebro medio, que es a lo que le llamamos el cerebro límbico, muy asociadas con esta regulación, recepción, predisposición adaptativa para poder reaccionar a esas emociones. Estoy hablándoles de estructuras, cuando hablo allí del cerebro límbico, especialmente el tálamo, las amígdalas, es decir, unos núcleos de sustancia gris muy propios del sistema nervioso que tienen incluso una historia genética bastante primitiva, más primitiva que el neocórtex. Bueno, si lleváramos como un ordenamiento, el cerebro reptiliano sería el más básico, ese que regula todas nuestras funciones básicas, metabólicas, totalmente inconscientes, las que hace que nuestro organismo y nuestro cuerpo pueda sostenerse sin siquiera que nosotros lo pensemos. Ese es el cerebro reptiliano, que lo compartimos incluso con todos los, por ejemplo, los animales. Es decir, un sistema nervioso básico. Después en la evolución apareció este cerebro límbico, que es el que
está asociado con las emociones, y luego, más tarde en la evolución, apareció el neocórtex, o sea, la corteza cerebral, lo que nosotros identificamos normalmente como hemisferios cerebrales. Y curiosamente, pues si se mira al microscopio, es 1.5 de grosor de cuerpos neuronales que hacen, o por lo menos nos hacen creer o tener la sensación de que somos personas racionales. Históricamente, entonces, hemos estado en este debate entre si somos más racionales, si somos emocionales, si en nuestra vida realmente está siendo regida por decisiones claramente lógicas, ordenadas o sistemáticas, o si por el contrario, ese momento de feeling, de intuición, o ese pálpito, como podría decir alguien, o esa sensación estomacal, es lo que termina llevándonos a tomar decisiones. Entonces aquí esto es como un abrebocas, porque llegamos a pensarnos esta inteligencia emocional, y podríamos pensarla en contraposición a una inteligencia racional que tradicionalmente es la que más hemos valorado, pero que en los últimos años, tal vez desde 1983, Howard Gardner comenzó a contarnos sobre estos tipos de inteligencias, y luego otros expertos que más adelante ahorita vamos a conocer, también nos fueron abriendo el camino con posibilidades y con caminos, sobre todo con métodos para poder ampliar las posibilidades de esa inteligencia emocional que todas las veces nos va a complementar esa inteligencia racional. Resumiendo, no tomamos decisiones tan racionalmente como creemos. Tenemos toda una estructura orgánica y de predisposición que hace que aparezca unos impulsos emocionales, llamémosle así, que van a necesitar que los podamos direccionar de manera inteligente. Perfecto, gracias Diego. Bueno, la siguiente pregunta para nuestros expertos es, teniendo en cuenta esto que nos dice Diego de la definición como tal de lo que es la inteligencia, ¿cuáles son las emociones y cuáles serían entonces las emociones básicas? Bueno, buenas tardes. Bueno, es muy importante que podamos hacer una distinción en este mundo emocional, porque muchas veces confundimos una emoción con un estado de ánimo, con un sentimiento, y lo significamos como si fuera lo mismo, pero en la medida en que podamos diferenciarlas, pues nos va a permitir, digamos, como reconocer qué nos sucede y qué es lo que experimentamos. Lucila Mejía, que habla en su libro de emociones, ella nos habla de estas distinciones y nos dice que es de gran utilidad porque en la medida en que podamos, digamos, diferenciarlas, pues vamos a ampliar nuestro autoconocimiento y nuestra autoconciencia. Y como ustedes ven allí, pues cada una de estas distinciones pues responde como a una pregunta. Vamos a hablar primero qué son las emociones. Las emociones pues básicamente son unas respuestas psicofisiológicas y hablamos de la palabra fisiopsicológico porque hay una respuesta que no solamente experimentamos esa sensación o ese sentimiento, sino que también hay una reacción en el cuerpo. Y eso se da frente a un estímulo determinado. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando de una distinción que hacemos para referirnos como a la distinción que hacemos en un espacio de posibilidades donde cada persona le da un significado. Una emoción aparece porque usted tiene, o sea, hay un detonante y eso es significativo. De lo contrario, pues no experimentaríamos esa emoción. La emoción sucede muy rápido, es como una gatillada, como un detonante que aparece y puede durar segundos, minutos, y usted la percibe en el cuerpo. Entonces, cuando usted dice, me dio rabia, ¿sí? Usted está, por ejemplo, en una discusión, pues usted puede experimentar en su cuerpo y las personas lo experimentan de diferentes formas. Algunas personas de pronto se sonrojan o empiezan a temblar o dicen, me tiembla la voz, ¿sí? Asimismo, la alegría, el miedo, las diferentes emociones. Entonces, hay una sensación, pero también hay una condición que cambia en el cuerpo, por eso la llamamos psicofisiológica. Fíjense que las emociones son pasajeras, o sea, usted en un momento le da rabia, pero usted no dura 7 días con rabia, puede que aparezca un sentimiento posterior a ese momento de rabia, pero la emoción es pasajera. Por eso
algunas investigaciones dan cuenta que en un día podemos incluso experimentar 173 emociones. Vivimos como en una montaña rusa. En un momento podemos estar muy alegres en la mañana, de repente se sucede una situación que nos pone en un modo de rabia, luego alguien nos hace una llamada y nos cuenta algo que nos genera expectativa, miedo, entonces podemos movernos en un mar, en una cantidad de emociones y por eso es importante que podamos distinguir cuáles son esas emociones que comúnmente habitamos. La pregunta entonces que respondería a la distinción de lo que es la emoción es ¿qué me pasa? Y es importante que aquí cada uno pueda empezar como a significar y a distinguir cuando aparece una emoción, qué es lo que le sucede. Luego, bueno, de entre las emociones básicas que Paola también me preguntaba, pues las emociones son muchísimas, pero digamos que las emociones básicas que conocemos es el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría y la ternura también se ha venido incorporando en las emociones, porque fíjense que estas emociones que les he mencionado son emociones que nos llaman es como la supervivencia, reaccionamos para protegernos, para cuidarnos, porque sentimos que nos han lastimado. Y la ternura como una emoción que cuando usted al otro lo acoge, pues está en una situación como de contención, de cuidado. Entonces empieza a aparecer, digamos, en el mapa de las emociones básicas. Luego aparece el estado de ánimo, que es diferente. El estado de ánimo, a diferencia de la emoción, es más duradero. El estado de ánimo, incluso a veces usted no puede diferenciar por qué se está sintiendo así. Como cuando a usted alguien le dice, yo no sé por qué últimamente me siento, no sé, como triste, como bajito de energía y no sé por qué. A veces usted no logra diferenciar, a diferencia de la emoción, cuál fue ese detonante que lo ha llevado a ese estado de ánimo. Por eso a veces no es claro, digamos, como el origen. Y muchas veces lo que pasa es que cuando nos vemos es ya sumergidos en este estado de ánimo. Los estados de ánimo pueden durar semanas, meses, años, y el estado de ánimo tiene una particularidad que casi que tiñe la forma de relacionarse de la persona. ¿Qué quiero decir con eso? Hay personas que, por ejemplo, su estado de ánimo siempre es como de tristeza, como que está bajoneado, y desde allí se relaciona, desde allí toma decisiones, digamos que su forma de incorporarse en la sociedad es desde ese lugar, y casi que son como sus lentes para significar la vida. Por eso es muy importante identificar ciertos estados de ánimo. Todos hemos pasado por estados de ánimo, pero hay estados de ánimo que obviamente pues toman mucho más fuerza y pueden detonar en una situación o en un trastorno que ya necesitaría, digamos, una ayuda profesional mucho más especializada. Los estados de ánimo responden entonces, ¿qué es aquello que me pasa? ¿Qué es lo que permanece en mí que a veces ni siquiera logro diferenciar de dónde proviene ese estado de ánimo? Y luego aparecen los sentimientos. El sentimiento, a diferencia de la emoción, sucede en la mente y no en el cuerpo. Fíjense que la emoción usted la siente, pero el sentimiento es más mental. El sentimiento que casi que va después de la emoción. Es como producto de esa situación. Y el sentimiento, en últimas, es como el resultado de todas las acciones que produjo la emoción. Porque la emoción siempre te lleva a una acción. Toda emoción te lleva a activarte de alguna forma. Lo que sucede es que no todas las personas sabemos cómo gerenciar y cómo, digamos, vivir la emoción. Pero siempre tienen un resultado en ti, en la relación con las otras personas, en el resultado. Y el sentimiento es el producto de lo que queda de esa emoción. Ejemplo, si la emoción fue de rabia, usted tuvo una pelea, listo, usted de pronto le pasó la rabia en ese día, en ese momento, pero usted queda con un sentimiento, tal vez de culpa por eso que dijo, tal vez porque sintió que el otro transgredió un límite, puede quedar con un sentimiento de melancolía. Entonces, es muy importante que podamos distinguir estas tres elementos del mundo emocional. Y fíjense que el sentimiento a veces es, ¿cómo explico esto que estoy sintiendo? Entonces, estas tres preguntas, regáleselas para que usted en su día a día se cuestione y aprenda a diferenciar estos tres elementos del mapa emocional. Gracias, Adriana. Bueno, la siguiente pregunta quiero hacerla a Aida. Aida, teniendo en cuenta todo esto que Adriana y que Diego nos han explicado, ¿qué sería entonces la inteligencia emocional?
Bueno, muchas gracias Paola y muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Bienvenidos y espero les esté sirviendo lo que les estamos diciendo hasta ahora. Bueno, como su nombre no lo indica, inteligencia emocional es ponerle inteligencia a la emoción. Ya Diego nos habló de unas partes del cerebro a donde van las emociones y algunas que son los que regulan y los que mandan en los diferentes sistemas. Y de lo que se trata la inteligencia emocional es de qué manera le pongo esa inteligencia a la emoción. Los primeros que hablaron de este tema fueron Salovey y Mayer y surgieron como en 1990. Y desde allí muchos autores han venido hablando de diferentes maneras. Unos empezaron a hablar de habilidades mentales que contribuyen a la conciencia y la comprensión de las emociones propias y las ajenas. Y más adelante, ya como muchos de pronto conocen o han escuchado a Daniel Goleman, quien nos habla de la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos y de motivarnos y de manejar adecuadamente las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Entonces miren que en las diferentes definiciones y en lo que nos hablaba Adri sobre las emociones, los estados de ánimo y todo eso, y los sentimientos, pues aparecen diferentes elementos para el tema de inteligencia emocional. La conciencia y la comprensión de las emociones, tanto propias como en relación con los demás. Gracias, Aida. Bueno, Diego, ¿cuáles son los componentes de la inteligencia emocional y para qué sirve saber de ello? Bueno, así como nos contaba Adriana, ampliándonos ese espectro de las emociones, porque a veces simplemente decimos, emoción, pero fíjense cómo ya vamos ganando unos conceptos allí que son muy importantes conocerlos y apropiarlos, como la emoción misma, el estado de ánimo y el sentimiento. También podríamos considerar que hay una serie de componentes que para cualquier persona, cualquier profesional, líder, supervisor, gerente, emprendedor, es muy importante conocer porque va a tener un impacto mucho más contundente con ello. Entonces, si lo vemos, que voy a mover el mouse para que se pueda ver, podríamos incluso considerarlo a la luz de un esquema como este, de cuadrantes en las que yo puedo identificar primero lo que yo identifico como habilidades de inteligencia emocional intrapersonal, es decir, conmigo mismo. Y eso digamos que sería como este primer eje horizontal. Y un segundo eje en relación hacia los demás, un eje o de habilidades asociadas con un eje de tipo interpersonal. En lo intrapersonal es muy importante que yo pueda moverme hacia la acción, es decir, tanto lo que yo siento tenga un nivel de coherencia con lo que yo hago y desde ese punto de vista el modelo de inteligencia emocional que nosotros usamos en Universidad ICESI nos lleva a pensar y a identificar un camino que es supremamente apasionante que les estamos invitando y es incrementar la autoconciencia. Es decir, comienzo a desplegar esa habilidad sobre mí mismo, identificando lo que siento y empiezo, digámoslo así, a generar, destapar, descubrir, redescubrir, porque muchas veces tenemos como las intuiciones alrededor de estos recursos internos. Ese es, digamos, como el primer componente, la autoconciencia. El segundo componente, que también está asociado con lo que yo hago en mí, pero esta vez ya lo hago en términos de acción y operación, digámoslo así, es el autocontrol. Entonces, también le llamamos autorregulación, autogestión. Ese autocontrol nos permite entonces poder, dándome cuenta primero, movilizar hacia donde yo desee. Tiene que ver más con definir la respuesta adecuada que sea más adaptativa, que sea más eficiente o que me abra más posibilidades o más oportunidades. Cuando hablamos de autocontrol no estamos hablando de represión,
que también eso obviamente sería una interpretación errónea de inteligencia emocional. Algunas personas a veces sienten que tienen inteligencia emocional porque están reprimiendo las emociones, pero eso normalmente pues tiene un costo de impacto en el cuerpo y también en las mismas emociones y en el relacionamiento con los demás. El otro eje, el inferior, que les contaba, el de las habilidades de tipo interpersonal, me permite identificar esas emociones en los demás, conectarme con las emociones de los demás. No basta que yo las sienta, sino que yo, por ejemplo, las pueda comunicar y se las pueda poner en evidencia a la persona para poder entender, comprender cómo actúa e incluso poder ayudarle. Si esa persona, por ejemplo, está en mi equipo de trabajo, yo soy líder, jefe de ella, obviamente que voy a poder tener, digamos, como un impacto más favorable y más positivo hacia ella. Y el último componente son las habilidades sociales, que están asociadas con la expansión de redes sociales o redes de relacionamiento, donde a partir de la gestión de las emociones, la que yo hago en los demás, voy fabricando lazos de confianza y de conexión que me van a ayudar en mi efectividad y yo diría en general en mi prosperidad personal. Esos serían los 4 componentes, Paola, que van muy entrelazados con la línea de lo que nos contaba Adriana y Aida. Gracias, Diego. Aida, ¿cómo se gerencian las emociones? Muy bien, ya vamos llegando a la parte de las técnicas que tanto querían nuestros invitados. Entonces, esta es una primera técnica que les vamos a enseñar y es cómo se gerencian. Como les hablábamos ahora, las emociones no las elegimos, simplemente llegan. Las emociones me llegan. Una cosa diferente es los estados de ánimo que sí permanecen más tiempo. Entonces me llega una emoción, cualquiera que sea. La recomendación primera es respirar. ¿No se imaginan ustedes el efecto que tiene la respiración hacia el cerebro? Oxigena el cerebro y entonces cuando usted ante cualquier emoción puede respirar suavemente y ahora nos va el experto a guiarnos sobre una técnica de respiración, pues eso suelta un poco el quedarnos capturados por la amígdala de la que nos hablaba Diego cuando nos llega la emoción. Entonces, la respiración llega al rescate de esa emoción y me devuelve al centro y al eje. Entonces, lo primero que se aconseja es, así sea una emoción de alegría, una emoción de tristeza, cualquier tipo de emoción que nos llegue, lo primero es respirar para tomar el centro. Las emociones no son buenas ni son malas. Las emociones nos llegan para cuidarnos y para avisarnos algo, para protegernos de algo. Entonces, cuando nos llega la emoción, lo primero, además de respirar, es que la reconozcamos. O sea, ¿estoy sintiendo angustia? Bueno, reconozco que tengo rabia, que tengo tristeza, qué emoción es la que me está afectando. Y ponerle el nombre a esa emoción quita también un poco la incertidumbre y la ansiedad. Bueno, lo que tengo es rabia. Si es que en estos momentos me da mucha rabia que estoy en casa, no puedo ir a la universidad. Bueno, ponerle un nombre a la emoción. Rabia, tristeza, alegría. ¿Cuál es la emoción que me está acompañando? Y ojo con ello, porque ponerle el nombre a la emoción no significa rotular. Se nos ha vuelto en el argot popular hablar de, ay, es que estoy con la depre no, es un momento de tristeza que estoy pasando porque me sucedió esto, pero estar con la depre es un estado psicológico que requiere otro tipo de intervenciones. Entonces, ponerle un nombre sin rotular, reconocer cuál es la emoción que me acompaña y no juzgarla. La abrazo, sé que me llegó la emoción, no la elijo, pero estoy allí con ella. Y empezar a racionalizar un poco y a pensar, bueno, ¿y esto por qué me estará pasando? Y más del por qué, ¿para qué me está pasando? Investigar las razones que hay detrás de esa emoción.
porque tengo mucha rabia, pero vení, detrás de esa rabia, ¿qué habrá? Porque a veces hay emociones que se encubren con otras. No tengo rabia, sino que lo que tengo es una tristeza infinita y no la reconozco. Entonces, poder identificar cuál es la razón de esa emoción también me va a ayudar a bajarle un poco la intensidad. A analizar luego entonces, aquí sí ya viene la inteligencia emocional. Ponerle inteligencia significa analizar las posibles acciones. ¿Qué puedo hacer con esto que me está sucediendo? ¿A dónde es que quiero llegar? ¿Y qué me está impidiendo llegar allá a donde quiero llegar? ¿Y qué puedo hacer para llevar a cabo eso que deseas? Nos dice el maestro Leonardo Ward, que es un coach con el cual tenemos convenio, los invitamos a todos a nuestra certificación, esta es publicidad, y nos habla de un poco de generar brasas en el otro. Aquí en analizar las posibles acciones estoy generando brasas, estoy incentivando el calor de los demás y estoy incentivando esas brasas, pero le estoy poniendo inteligencia para que empiece a generar nuevas posibilidades en mí y no me bloquee. Han visto que a veces nos quedamos con, no, bueno, ya no me voy a meter en esto y punto, me fui y me salí del panorama, ¿no? Aquí estoy poniéndole un poco de energía a esas acciones y no me quedo solo en la energía, porque el aprendizaje significa que además de tener unas acciones, pues mirar los diferentes caminos que tengo y accionar. Lo llevo a cabo, porque si no lo llevo a cabo, puedo ahí sí volverme en un estado de ánimo. Entonces es muy sencillo, es reconocer, es aceptar, es encontrar la historia, analizar las acciones, escoger la acción y de una empezar a actuar. Gracias, Aida. Bueno, ahora sí queremos invitarlos a todos, como parte de este webinar, a que nos dispongamos a hacer un ejercicio que el día de hoy va a dirigir Diego Delgadillo, quien es experto en mindfulness. Y bueno, gracias Diego por aceptar como ayudarnos a dirigir este ejercicio. Vale, con gusto Paola y todos los 128 personas que están conectadas. Es muy importante esto que vamos a hacer porque las mejores prácticas normalmente de inteligencia emocional funcionan con lo que hemos hecho hasta ahora en parte y es poder comprender qué es lo que está pasando con nuestras emociones. Es decir, hay un nivel de información o de conocimiento que aquieta un poco nuestra mente racional o analítica, ese lógico que llevamos por dentro. Más para poder lidiar de manera contundente con las emociones, necesitamos adentrarnos, zambullirnos en ese propio mundo emocional. Aprovechando las técnicas que nos compartía ahora Aida, voy a proponerles una corta experiencia que incluye respiración con enfoque mental o con direccionamiento de la atención. ¿Vale? Entonces, lo primero que le diría es, en el lugar donde esté, siéntase cómodo, cómoda. Esto quiere decir con la espalda erguida y los pies apoyados en el piso, de tal manera que usted pueda adoptar una postura que dé comodidad completa. Ese sería lo primero. Voy a poner un fondito musical que nos sirva como de ambientación. Y lo vamos graduando. Y manteniendo los ojos abiertos, no se trata de una relajación o algo por el estilo, simplemente de que usted esté consciente de sus sentimientos y emociones. Y lo va a hacer de la siguiente manera. Primero trabajamos con nuestra respiración. Va a inhalar por la nariz y va a exhalar por la nariz. Manteniendo esa postura inmóvil, va a ser consciente del aire entrando y saliendo. Cuando el aire entre, imagine un sonido dentro de su mente, no es necesario que lo diga en voz alta, solo lo imagina. El sonido es so, como S-O, S la vocal O, so.
Y cuando el aire sale, sería técnicamente como la H y la A, pero suena como con J. Como una sensación de alivio. Ese es el ejercicio. Iniciamos respirando. Inhalo. So. Inhalo. Exhalo. Inhalo. So. Exhalo. Cada vez que inhalo, imagino que estoy tomando el estrés, la tensión, el azar, la preocupación del día. Y el aire cuando entra con esa carga, especialmente lo llevo hacia mi corazón y allí imagino que se transforma en luz, o en bienestar, o en vitalidad, o en comodidad, o en confort, las mejores cualidades de la vida. Y lo exhalo. Entonces, inhalo, tensión, estrés, exhalo, lo transformo en el centro y exhalo, alivio, bienestar, vitalidad. Continúe respirando, inhalando. Si aparecen distracciones, puede mirar un punto fijo adelante. Si quieren, no la pantalla, sino tal vez un punto fijo en un escritorio, una mesa. Inhalo, exhalo, Inhalo estrés, tensión, incomodidad, malestar. Disuelvo en mi corazón. Y exhalo. Bienestar, agrado, confort, vitalidad. Repita el ejercicio. Y ahora va a intentar conscientemente ir contando las respiraciones. Respiraciones completas. La de inhalar, transformar y luego exhalar. Esa sería una. Manteniendo su propio ritmo, no necesita forzar su respiración. Solo consciente de lo que va ocurriendo con usted. Si aparece una distracción o un pensamiento, vuelvo sobre la respiración. Inhalando, exhalando. Si aparece una sensación, un recuerdo, una inquietud, vuelvo sobre la respiración. Conservo la atención en mi respiración. Si llegan pensamientos, los suelto y vuelvo a la respiración. Y ahora hacia la parte final del ejercicio. Voy identificando qué emociones aparecieron o qué pensamientos aparecieron con mayor frecuencia. La invitación incluso después de este ejercicio es, si pueden escribirlos
como vaciando la mente, como haciendo algo de asepsia o limpieza, una práctica muy importante en estos días, no solamente de manera física, la higiene de nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestros espacios, sino también el de nuestras emociones. Y escriban aquellos pensamientos o aquellas emociones que llegaron con mayor frecuencia mientras usted hacía el ejercicio de respiración. Respirar ayuda a regular la emoción, pero más allá de eso nos permite centrar nuestra atención y ver aquellas emociones que se manifiestan tal vez con más frecuencia. Normalmente, si usted tiene esa emoción o ese pensamiento más de 5 veces en el día, estaríamos hablando de un pensamiento o una emoción obsesiva. Y este es un ejercicio especial para pescar aquellos pensamientos o emociones obsesivas que nos hacen perder vitalidad o que tal vez están más presentes en nuestra vida y pueden ser a veces emociones o a veces estados de ánimo. Algunos nos ayudan, otros no nos ayudan mucho. Este era el ejercicio, Paola. Gracias, Diego. Muchas gracias. Esperamos que lo hayan disfrutado y que lo lleven a la práctica. Continúo con una pregunta para Adriana. Adriana, ¿cómo se puede ayudar a otros a gestionar sus propias emociones? Bueno, Paola, primeramente hay que partir de que no podemos dar de lo que no tenemos, ¿no? Entonces, digamos que este momento es el momento en que cada uno pues nos cuestionemos qué tanto me conozco y tiene que ver con lo que Diego nos compartió de los componentes de la inteligencia emocional. Qué tanto regulo mis emociones y en esa medida qué tanta conciencia social tengo sobre el otro y asimismo si eso me permite a mí tener esas habilidades sociales para relacionarme y ayudar a otros a gestionar sus emociones. Entonces, ahí bien nos explicaba cómo uno mismo se puede ayudar a gestionar su emoción, que tiene que ver con esos componentes de autoconocimiento y autorregulación. Y lo que yo les voy a compartir tiene que ver es, bueno, en esa medida, qué tan consciente y tan empático soy con las otras personas. Y en estos momentos, pues digamos que este es uno de los mayores desafíos, yo diría que no solamente de los líderes, de los padres de familia, de los profesores, de todas las personas que estamos interactuando todo el tiempo, porque ya muchas investigaciones se están dando cuenta y la Organización Mundial de la Salud cada día está presentando cómo se ha incrementado, digamos, muchas situaciones emocionales y trastornos y algunos problemas ya más de tipo psicosocial en las personas, pues a raíz de toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo usted le puede ayudar a otra persona, a su hijo, a su colaborador, a su pareja a gestionar las emociones? Lo primero es reconocer qué es lo que está pasando en la otra persona y eso cómo lo hacemos, pues observando esas señales externas. Ya sabemos que la emoción es evidente fisiológicamente, podemos evidenciar que hay un comportamiento en la persona que algo nos está diciendo. Es aprender a leer la emoción que hay en la otra persona. Aceptar, ese es el segundo momento. Aceptar sin juzgar y eso implica conciencia social y entender que para el otro esa historia que está generando esa emoción es significativa. Pudiese ser que para mí no lo sea, pero intento ponerme en el lugar del otro, desde la perspectiva desde donde la otra persona está significando esa situación. El tercer paso para ayudar a las demás personas a gestionar sus emociones es desactivar. ¿Y la desactivación qué quiere decir? Si usted no reacciona hacia la emoción del otro, ejemplo, una emoción de rabia, pues inmediatamente eso lo que tiene es un efecto de desactivación. Si la otra persona, ejemplo, usted está en una situación donde la otra persona le está haciendo una demanda, le está haciendo un reclamo, está muy enojada, pero usted se engancha con la otra persona, pues no se va a desactivar ese problema y difícilmente la otra persona pues va, digamos, como a poder regularse. Ante un conflicto, por ejemplo, usted no puede escalar el conflicto, usted no puede seguir allí esa conversación porque probablemente el resultado final no es lo que usted espera. Y es cuando nos desbordamos con la emoción. Entonces, entender que la otra persona puede estar tan molesta o puede estar interpretando las cosas desde su perspectiva, pero no necesariamente quiere decir que esa historia sea válida como yo la estoy interpretando.
Y el cuarto elemento es la indagación y la escucha. Indagar es ayudarle a la persona como a que pueda ponerle, como ya ella nos decía también, el nombre de la emoción, qué es lo que sucede. Usted, por ejemplo, no puede pretender como líder en una reunión hoy día llegar y, por ejemplo, estar pidiendo resultados o con su pareja haciendo un reclamo, si no se permite un momento de la emoción, qué está pasando, cómo llega la gente, qué es lo que la gente le está temiendo más, esta incertidumbre que genera en cada persona. Entonces es importante la indagación y la escucha. Y la escucha también es sin juzgar, es permitir entender la interpretación que el otro está haciendo de sus emociones. En últimas, usted ayuda a las otras personas a gestionar sus emociones cuando usted le proporciona es como un anclaje para que ellos puedan nombrar, interpretar sus emociones y sentirse desde un lugar de escucha con el otro. Gracias, Adriana. Bueno, creo que no podemos irnos sin hablar de las emociones en el contexto actual. Todo lo que estamos viviendo en el confinamiento. Por eso quiero preguntarle o pedirle a Ida que nos dé algunas recomendaciones para las personas que estamos participando en el webinar con respecto a esto. Bueno, gracias, Pau. Ya Adri nos alcanzó a dar unos avances sobre el tema, sobre qué hacer. Son momentos difíciles. Lo primero es reconocer que nadie buscó esto y nos sucedió y nos llegó el momento. Lo que yo pudiera aconsejarle, lo que hemos pensado es que lo primero es enfoca tu energía y genera una rutina, o sea, trata de tener unos hábitos de levantarte, de bañarte, de vestirte, de tener unos hábitos diarios, cuidarte, hacer ejercicio, tener un espacio donde vas a tener tu home office y ahí pues que sea un espacio cómodo, sin interrupciones, eso sería como lo primero. Desconectarse, está muy bien seguir las recomendaciones de los entes autorizados, pues, en cuanto a cuáles son, qué es lo que hay que hacer con tapabocas, qué día sí salimos, qué día no salimos, bueno, todo ese tipo de recomendaciones sanitarias y legales y civiles y sociales, pues seguirlas al pie de la letra, pero también alejarnos un poco de tanta noticia, tantos muertos, porque entonces vamos a estar sumergidos en energías emocionales que te pueden bajar la energía más que subírtela e incentivártelo. Entonces ahí como no sobreexponerse de demasiada información. Hacer actividad física, que nuevamente la actividad física y la respiración generan unas conexiones importantes en el cerebro y sobre todo reconoce tus emociones, compártelo con las personas más cercanas, no pierdas el vínculo social y relacional porque eso te va a ayudar a salir un poco más avante de esta situación. Gracias, Aida. Bueno, de todo esto que ustedes proponen, los tres facilitadores, y lo que han visto aplicado en las organizaciones, ¿nos pueden contar un poco sobre experiencias exitosas de aplicabilidad de este tema en las organizaciones? Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de acompañar durante este tiempo a muchos profesionales del sector de la salud, que digamos que son los que están mucho más expuestos a toda esta situación emocional. Y hemos también leído algunas investigaciones que se han hecho recientes, ¿sí? El Centro Nacional de Biotécnica de Madrid, España, ha publicado, digamos, como unas microprácticas que hemos visto que las personas del sector de la salud, incluso también los líderes de las organizaciones, cada día están incorporando más como estrategias que les ayudan a navegar en este mundo de incertidumbre. Y esas microprácticas, digamos, son estrategias sencillas, pequeñas, ¿sí? Que podemos todos utilizarlas. Bueno, sumado a todo lo que les hemos compartido. Por ejemplo, es importante que usted haga como una pausa, sumado a lo que ella también nos decía, una pausa, identifique cómo está ese día,
cómo está iniciando la semana o cómo está terminando la semana, los profesionales lo están haciendo. ¿Cuál es la emoción que está habitando? Si tiene que disponerse para atender un cliente o para un paciente, también necesita hacer esa pausa y estar con esa concentración plena. ¿Y cómo pues logra esto? Digamos con los ejercicios de mindfulness, que a veces pueden parecernos como que eso es para otras personas, como que con el día a día eso no tiene sentido o que tenemos que dar resultados. No. Necesitamos reunir todas estas herramientas. Otra micropráctica que también nos muestran las investigaciones y que las personas las están utilizando es que usted pueda, por ejemplo, llevar como unos hábitos y hacer como, le voy a poner rituales, como por significar es, por ejemplo, agradecer. ¿Qué hoy tengo por agradecer? Y pueden convertirse en unos rituales, en unos hábitos que tiene por agradecer, porque no todo es malo. Las noticias, como lo decía ella, nos saturan, pero también tenemos muchas cosas que en medio de esta situación hemos significado, hemos valorado, le hemos dado un lugar diferente, que apreciamos porque las tenemos. Es importante, pero hacerlo por escrito, ¿sí? Darnos como un lugar para, bueno, ¿qué tengo hoy por agradecer? Ya les decía, significar la emoción que tengo por agradecer, los ejercicios de meditación, pero estas prácticas solas no son suficientes y si las hacemos en el automático, pues probablemente no nos van a servir para reducir el estrés y la ansiedad que nos genera toda esa situación que estamos viviendo. Esto debe estar sumado, pues, alimentarse bien, el ejercicio, dormir bien, que el mindfulness pues, nos va a ayudar a desarrollar a través de ese hábito, poder tener unas mejores condiciones de descanso y sobre todo tener como la actitud, o sea, la actitud y el deseo de reconocer que necesito trabajar en mi inteligencia emocional para ayudarme a sí mismo y para poder ayudar a otras personas. Estas herramientas, pues como les digo, en personas sobre todo de salud, pues han sido muy efectivas para por ellos lidiar y soportar toda esta situación que estamos viviendo. Gracias, Adriana. Bueno, vamos a abrir en este momento el espacio para las preguntas que ustedes tengan, los comentarios, y voy a empezar a canalizarlas, a leerlas. Los facilitadores les van a ir dando respuesta. Ustedes pueden colocarlas en el chat que tengan en el grupo. Bueno, la primera pregunta, Aida, nos pregunta Claudia González. Ella dice, quiero preguntar cómo es el coaching una herramienta para gerenciar la emoción. Bella, pues bienvenida, nuestra compañera dorada que tanto queremos. Qué bueno saberte aquí. Pues claro, el coaching es una herramienta poderosa que nos ayuda a gerenciar las diferentes emociones. O sea, es una técnica que si la utilizamos desde diferentes escenarios, bien sea con un coaching ejecutivo, con un coach de equipos al interior de nuestras organizaciones, o bien sea para nosotros mismos, para autoconocimiento y luego poder expandir conciencia, pues es una herramienta poderosísima en estos momentos. Gracias, Aida. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida a Diego porque él fue quien nos ayudó con el ejercicio, lo facilitó. Y dice, Alejandra Patiño, ¿por cuánto tiempo se recomienda hacer el ejercicio de la respiración y con qué frecuencia? Muy buena pregunta, Alejandra. Y asimismo, como nosotros tenemos emociones diarias o cotidianas y es incluso deseable poderlas identificar al inicio de la mañana, pues la recomendación sería, haz por lo menos 2 momentos a lo largo de un día. Es decir, cuando despiertas o cuando amanece y hacia el anochecer o cuando ya has finalizado tu jornada de trabajo, tienes un tiempo para ti y hay un momento de recogimiento o incluso el mismo momento del atardecer. La práctica no necesariamente es benéfica si yo la extiendo demasiado tiempo, porque muy seguramente ya voy a comenzar a divagar y a luchar con mi mente, no sé si ustedes lo experimentaron, tratando de alejar las distracciones, pero siempre tengo la posibilidad de trabajar con mi atención y mi respiración. Comenzar con 5 minutos es maravilloso. Y si yo voy sintiendo mayor concentración, mayor aquietamiento de mis emociones, voy incrementando progresivamente a 10 minutos. Es muy benéfico
De hecho, por ejemplo, hacer 3 veces al día, mañana, mediodía y noche, 5 minutos, que sumados me dan 15 minutos, eso es más benéfico que hacer una sola sesión de 15 minutos. Claro está que si tu estilo de vida, por ocupaciones, por compromisos, solamente te permite tener un solo espacio, pues será beneficioso hacerlo. Pero digamos que esa sería como una recomendación general. Gracias, Diego. Bueno, veo que tenemos muchos comentarios de los participantes, pero creo que por ahora no tenemos más preguntas. No sé si los participantes de pronto quieran abrir su micrófono para hacer alguna pregunta o si alguien más quiere escribir. Hay varios que dicen gracias por la información, muy útil lo que se ha compartido, muy importante. Entonces, Vale. Mientras van apareciendo de pronto algunas preguntas o alguien se anima allí a abrir su micrófono, también les queremos contar, pues nos decían, bueno, y entonces yo qué hago con esta información, cómo puedo profundizar más, qué más hay, yo quiero aprender, tengo sed de conocimiento, deseo aplicar, y esa es la invitación a un seminario que se llama Inteligencia Emocional aplicada en las organizaciones, que nos ayuda a identificar y a pensar en todas estas herramientas, sobre todo en el entorno laboral. Bueno, ahora el entorno laboral se ha trasladado a casa y se ha fusionado. Entonces está familia con trabajo, con todas las labores. Entonces es muy importante poder aplicar estos recursos que no solamente pues, son exclusivos del terreno organizacional. Es un seminario de 24 horas que lo hacemos en 8 sesiones de 3 horas en modalidad remota y sincrónica, es decir, así como estamos teniendo este encuentro en vivo, en directo, pero a la distancia, es decir, de manera remota. Tiene fecha de inicio el 18 de agosto y está incluyendo las diversas temáticas y las técnicas también para poder aplicar y desarrollar estos procesos que les contamos de autoconocimiento, las habilidades sociales, la empatía, poder gerenciar mis emociones, cómo puedo movilizar en mi equipo de trabajo, ya pensándolo en el entorno organizacional, cómo puedo movilizar de mi equipo que supongamos pueda estar en crisis, incluso ese impacto de primeros auxilios psicológicos que yo pueda hacer como líder, sin que usted haga un ejercicio terapéutico, pero que sí pueda ayudar a hacer una contención y un direccionamiento a un profesional de la salud o en determinados momentos. Hay momentos de verdad claves donde a través de la gestión emocional podemos ser benéficos para nuestros equipos, para nuestras organizaciones. Esa es la invitación del contenido. No sé, Adriana, si nos ayudas de pronto a ampliar algo también de lo que vamos a abordar. No, Diego, creo que está muy claro y estoy leyendo muchísimas preguntas. Qué bueno tener más tiempo, nos quedan solo 2 minutos, pero pues quienes estén interesados, muchas de esas respuestas pues las vamos a encontrar en este espacio del seminario. De verdad que hay muchas preguntas interesantes. tengo una, no Sí, sé si alcanzamos a contestarla, Adriana. nos quedan 2 minuticos, dale. Dice María Fernanda Hernández, ¿cómo soy empático? ¿Cómo ayudo a mis estudiantes si no les veo la cara en este tiempo? Ay, qué interesante esa Yo, pregunta. Gracias, ah, María Fernanda, por traerla, porque es lo que vivimos nosotros a diario con los alumnos de pregrado, de maestría, en estos seminarios. Y bueno, voy a compartirte algo que a nosotros nos funcionó y creo que ha sido una buena práctica que, al menos en la universidad, y sé si muchos profesores coincidimos, es que definitivamente necesitas darle un espacio a la clase para generar un contexto apropiado e iniciarla. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No podemos llegar a hacer preguntas, se hicieron el trabajo, si no lo hicieron, ¿quién va a hablar? Porque las personas estamos cargadas y necesitamos que el otro nos escuche. Necesitamos saber que para el otro es importante saber cómo estoy. Y así eso te tome mucho tiempo, preguntarle a cada uno, 1 minuto, ¿cómo llegas? ¿Cómo estás? ¿Cuál fue tu mayor desafío esta semana? Y puede ser que tú tengas el ruido, no voy a alcanzar a dar la clase, pero si tú tienes ese contexto apropiado, tenlo por seguro que vas a generar motivación para que las personas se dispongan.
probablemente van a abrir la cámara, probablemente van a hacer preguntas. Y tienes que también aprender a leer ese lenguaje no verbal, porque la persona no prende la cámara o porque siempre lo ves que no mira de frente o que está anotando, y tendrás que buscar otras formas, tal vez un correo, tal vez WhatsApp, no sé. En este momento nos toca a los profesores y a los docentes ayudarnos de toda la tecnología para acercarnos a la persona. Y también hablar de ti, para que ellos te vean como una igual, para que vean que a ti también te sucede, que a ti tú también habitas en una emoción. Eso te pone en un lugar de empatía. Perfecto, gracias Adriana. Bueno, hay varias preguntas que veo de las personas Muchas. que nos preguntan cómo acceder al seminario. Y quiero contarles que mañana les va a llegar un correo electrónico, como ustedes se inscribieron y nos dejaron sus datos, mañana les va a llegar un correo electrónico con la información, el brochure del seminario y el link de inscripción para quienes quieran inscribirse. Y bueno, aquí está la información de educación continua, de mercadeo de educación continua. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, pues estamos abiertos a escucharlas. Paola, solo para precisar algo que Diego preguntó, miren, este seminario es muy práctico. Obviamente tenemos elementos teóricos, pero la idea es darles muchísimas herramientas para que puedan ponerlas pues, al servicio de ustedes, de cómo gerenciar sus emociones y de las otras personas que acompañan y lideran. Perfecto. Muchas gracias a nuestros invitados, gracias por traernos este tema tan relevante en este momento, gracias a todos los asistentes por habernos acompañado, por haber sacado este espacio para enriquecerse personal y profesionalmente. Y bueno, esperamos poder contar con ustedes para próximos seminarios, webinars y bueno, todos estos educativos. Gracias a todos los que están escribiendo por asistir. Gracias. Bueno, Gracias a muchas todos. gracias. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. Vale.